Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que honestamente me tiene bastante intrigado a mí también. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, bueno, digamos que es una historia con un final bastante amargo. El título lo dice todo: Demet se destruye, ignora advertencias y arruina su carrera. Sí, como lo oyen. Vamos a hablar de alguien que, a pesar de tener un potencial increíble, parece haber tomado todas las decisiones equivocadas, guiado por una combinación explosiva de ego, malas influencias y una total falta de previsión. Sé que algunos de ustedes tal vez no conozcan a Demet, pero les aseguro que su historia es un caso de estudio fascinante sobre cómo el talento por sí solo no es suficiente. Vamos a desentrañar cómo este individuo, con todo a su favor, logró, en un corto periodo de tiempo, sepultar una carrera prometedora. Y lo más importante, vamos a analizar las lecciones que podemos extraer de esta caída, lecciones que nos pueden servir a todos, independientemente de nuestros sueños y ambiciones. Así que abróchense los cinturones, porque nos vamos a meter en una historia llena de drama, decisiones cuestionables y, lamentablemente, mucho arrepentimiento. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el lodo, quiero pedirles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ya saben, si les gusta lo que ven, no duden en dejar un buen like, que siempre se agradece. Ahora sí, vamos a darle caña. Para entender la tragedia de Demet, necesitamos retroceder en el tiempo. Pongamos a Demet en el centro del escenario. Digamos que estamos hablando de un actor, un músico, un atleta, la verdad es que podría aplicar a cualquier campo. Para efectos de esta historia, imaginemos que Demet es un futbolista con un talento descomunal. Un jugador que desde muy joven destacaba por su habilidad, su velocidad, su visión de juego. Un genio, en definitiva. Desde las categorías inferiores, Demet brillaba. Los ojeadores de los clubes más importantes lo tenían en la mira. Las portadas de los periódicos deportivos lo alababan. Los expertos vaticinaban una carrera legendaria. Era el chico prodigio, el nuevo ídolo, el que iba a cambiar el rumbo del fútbol. Su ascenso fue meteórico, una ascensión a la fama que parecía imparable. En su infancia, Demet era un niño normal, con sueños como cualquier otro. Le encantaba jugar al fútbol en el parque con sus amigos, soñando con marcar goles en estadios llenos. Su padre, un humilde trabajador, le inculcó el valor del esfuerzo y la dedicación. Su madre, una mujer cariñosa, siempre lo apoyó en sus aspiraciones. Pero a medida que su talento florecía, las cosas comenzaron a cambiar. El fútbol se convirtió en algo más que un juego, se convirtió en una obsesión. Pasaba horas entrenando, perfeccionando sus habilidades, imaginando su futuro en las grandes ligas. Era un niño disciplinado, dedicado, con una pasión que lo consumía. Y todo comenzó a cumplirse. Demet debutó en Primera División con una actuación deslumbrante. Marcó goles espectaculares, dio asistencias de ensueño. La afición lo adoraba. Los patrocinadores se peleaban por tenerlo en sus anuncios. Era el rey del mundo, la estrella que todos querían ver brillar. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, de talento puro, de la promesa de un futuro glorioso. Los titulares de los diarios deportivos se llenaban de elogios, comparándolo con los más grandes futbolistas de la historia. El nuevo Pelé, decían algunos. Un genio en la cancha, afirmaban otros. La admiración del público era palpable, una ola de cariño que lo envolvía y lo hacía sentir invencible. Sin embargo, la presión era enorme. La exigencia de rendir al máximo nivel cada semana, la atención mediática constante, las expectativas desmedidas, todo esto comenzó a pesar sobre los hombros de Demet. Aunque parecía tenerlo todo, una sensación de vacío empezaba a invadirlo. La soledad en la cima, la dificultad para confiar en los demás, la incapacidad de desconectarse de la vorágine del éxito, eran fantasmas que comenzaban a acecharlo. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse. La fama, el dinero y el éxito, se le subieron a la cabeza. Empezó a rodearse de personas que, en lugar de guiarlo, solo querían aprovecharse de él. Agentes poco profesionales, amigos interesados, y un círculo de aduladores que solo le decían lo que quería escuchar.
Las advertencias empezaron a llegar, tímidamente al principio, luego con más fuerza. Entrenadores, compañeros de equipo, incluso su propia familia intentaron hacerle ver el peligro. Cuidado con la noche, le decían. No te excedas con las fiestas. Concéntrate en el fútbol. Escucha a quienes realmente se preocupan por ti. No te dejes deslumbrar por las luces, le susurraba su padre, con la preocupación grabada en el rostro. Recuerda quién eres, de dónde vienes, y nunca olvides tus valores. Pero Demet, cegado por su propia grandiosidad, las ignoró todas. Creía que era invencible, que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pensaba que su talento era suficiente para superar cualquier obstáculo, que su brillo eclipsaba cualquier error. El ego se había convertido en su mayor debilidad, una sombra que lo acompañaba a todas partes, impidiéndole ver la realidad. La ambición desmedida, la sed de reconocimiento, el afán de demostrar su valía, lo llevaron a tomar decisiones imprudentes. Comenzó a frecuentar ambientes nocturnos, a rodearse de personas que fomentaban sus excesos, a descuidar su preparación física y mental. Los entrenamientos se volvieron menos rigurosos, las fiestas más frecuentes, el descanso, un lujo que no podía permitirse. Y así, poco a poco, Demet comenzó a descarrilar. Sus entrenamientos se volvieron irregulares, descuidando su físico y su preparación. Las noches de fiesta se alargaron, consumiendo su tiempo y su energía. Los escándalos extradeportivos empezaron a llenar las páginas de los diarios. Las relaciones con sus compañeros de equipo se deterioraron, alimentadas por la envidia y la competencia. Su rendimiento en el campo cayó en picado. La magia que lo caracterizaba se desvaneció, dejando paso a la mediocridad. El descenso fue gradual, pero implacable. Primero, la titularidad en el equipo se puso en duda. Luego, las suplencias. Después, las lesiones, producto de su falta de disciplina y su estilo de vida poco saludable. La afición, que antes lo idolatraba, comenzó a abuchearlo. Los patrocinadores le retiraron su apoyo, cansados de sus desplantes y su falta de compromiso. Los clubes más importantes, que antes lo pretendían, dejaron de interesarse en él, preocupados por su reputación y su falta de profesionalismo. La caída de Demet fue como una cascada. Cada error, cada decisión equivocada, lo arrastraba más abajo, alejándolo de la gloria que una vez pareció tan cercana. La presión, la frustración, la sensación de fracaso, lo atormentaban. Intentó recuperar el rumbo, pero ya era demasiado tarde. El tren del éxito había partido, y él se había quedado en la estación. Las consecuencias no tardaron en llegar. Demet, el prodigio que prometía cambiar el fútbol, se convirtió en un recuerdo. Una promesa incumplida. Un talento desperdiciado. Y todo por no escuchar las advertencias, por no saber mantener los pies en la tierra, por dejar que el ego y las malas influencias lo destruyeran. Su nombre, que antes resonaba en todos los estadios, comenzó a ser susurrado, como un lamento por lo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? La primera, y quizás la más obvia, es la importancia de la humildad. El talento por sí solo no es suficiente. Necesitamos ser conscientes de nuestras limitaciones, estar dispuestos a aprender, a escuchar consejos, a aceptar críticas. La humildad nos permite mantener los pies en la tierra, reconocer nuestras debilidades y trabajar para superarlas. Nos ayuda a no dejarnos cegar por el éxito, a mantener la perspectiva y a recordar que en última instancia, todos somos seres humanos con virtudes y defectos. La segunda lección es la necesidad de rodearnos de gente que nos quiera de verdad. Personas que nos digan la verdad, aunque duela. Amigos, familiares, mentores que nos ayuden a mantener el rumbo, a no perder la perspectiva, a no dejarnos llevar por el ego. Estas personas son nuestro sistema de apoyo, nuestro ancla en momentos de tormenta. Nos ofrecen una visión objetiva de la realidad, nos ayudan a tomar decisiones acertadas y nos brindan el cariño y el respaldo necesarios para enfrentar los desafíos. La tercera lección es la importancia de la disciplina y el autocontrol. El éxito exige esfuerzo, sacrificio y dedicación. No podemos permitir que la fama y el dinero nos desvíen de nuestros objetivos. Debemos mantenernos enfocados, cuidar nuestra salud física y mental, y tomar decisiones responsables. La disciplina nos permite establecer metas claras, planificar nuestro camino y perseverar ante las dificultades. El autocontrol nos ayuda a resistir las tentaciones,
a evitar los excesos y a mantener la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. La cuarta lección, y esta es crucial, es la capacidad de aprender de nuestros errores. Todos nos equivocamos, pero lo importante es saber reconocerlos, asumir las consecuencias y tomar medidas para no volver a caer en ellos. El arrepentimiento es una emoción válida, pero no sirve de nada si no va acompañado de un cambio de actitud. Aprender de nuestros errores nos permite crecer, madurar y desarrollar nuestra resiliencia. Nos enseña a ser más conscientes de nuestras debilidades, a tomar decisiones más acertadas y a afrontar los desafíos con mayor fortaleza. En el caso de Demet, el arrepentimiento llegó por supuesto, pero demasiado tarde. Intentó enmendar el rumbo, buscar ayuda, recuperar su carrera, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Su nombre, que en su momento era sinónimo de grandeza, quedó asociado a la decepción, a la frustración. Los contratos publicitarios se esfumaron, las ofertas de los equipos de élite dejaron de llegar y el brillo que alguna vez lo había rodeado se desvaneció por completo. El vacío que sentía era inmenso. La soledad lo consumía. Se dio cuenta de que había perdido más que una carrera, había perdido a sí mismo. Se había entregado al ego, a las malas compañías y a una vida de excesos, y ahora, solo le quedaba la amargura de la derrota. Esta historia, aunque ficticia, es un reflejo de lo que ocurre en muchas áreas de la vida. Vemos ejemplos de personas talentosas que por falta de humildad, disciplina o buenas compañías, terminan autodestruyéndose. Deportistas, artistas, empresarios, todos en algún momento se enfrentan a la prueba del éxito. Y la forma en que la superan determina su destino. La presión, la ambición desmedida y la falta de apoyo adecuado pueden ser cócteles explosivos que conducen a la caída. La historia de Demet nos recuerda que el éxito no es un destino final, sino un camino lleno de desafíos y oportunidades. Un camino en el que la humildad, la disciplina, el autocontrol y el apoyo de personas que nos quieren de verdad son herramientas fundamentales para alcanzar nuestras metas y mantenernos en el camino correcto. El caso de Demet también nos pone de manifiesto la importancia de la salud mental. La presión, la fama y el dinero pueden ejercer una gran influencia en la vida de una persona y afectar su bienestar emocional. Es fundamental aprender a gestionar el estrés, a buscar ayuda profesional si es necesario y a mantener un equilibrio entre la vida profesional y la personal. La salud mental es un componente esencial para alcanzar el éxito y la felicidad a largo plazo. El ejemplo de Demet sirve como una advertencia para todos aquellos que buscan el éxito. Nos enseña que el talento por sí solo no es suficiente. Es necesario cultivar la humildad, rodearse de personas que nos quieran de verdad y mantener la disciplina y el autocontrol para evitar caer en la trampa de la arrogancia y las malas influencias. Además, la historia de Demet nos recuerda la importancia de la resiliencia. La capacidad de recuperarse de los fracasos y las adversidades es fundamental para alcanzar el éxito. No debemos tener miedo de cometer errores, sino aprender de ellos y seguir adelante. La perseverancia y la determinación son cualidades esenciales para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. El relato de Demet también nos invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad en el éxito de una persona. La cultura de la inmediatez, la obsesión por la fama y la presión por encajar pueden afectar negativamente a las personas, llevándolas a tomar decisiones equivocadas. Es importante fomentar una cultura que valore el esfuerzo, la humildad y la autenticidad, y que ofrezca apoyo y orientación a quienes buscan el éxito. Para resumir, la historia de Demet es una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de la arrogancia, la importancia de la humildad y la necesidad de rodearnos de personas que nos impulsen a ser mejores. También es una lección sobre el valor del trabajo duro, la disciplina y el autocontrol. Y sobre todo es un recordatorio de que el éxito no es un destino, sino un camino, y que la perseverancia y la actitud correcta son fundamentales para llegar a la meta. Debemos recordar que el éxito sin valores es efímero, y que la verdadera grandeza reside en la humildad, la integridad y el servicio a los demás. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya hecho reflexionar. Y espero que les sirva para aprender de los errores de Demet y evitar que nosotros mismos caigamos en la misma trampa. Debemos ser conscientes de que el éxito es un camino lleno de obstáculos, y que solo aquellos que son humildes, disciplinados y perseverantes podrán alcanzar sus metas. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo y por su atención. Si llegaron hasta aquí, felicidades.
Significa que les interesó la historia y que están comprometidos con el crecimiento personal. La historia de Demet nos demuestra que el talento sin humildad es como un faro sin luz. Brilla intensamente por un tiempo, pero eventualmente se apaga, dejando a su alrededor solo oscuridad y desilusión. Ahora, me gustaría saber qué opinan. ¿Qué fue lo que más les impactó de la historia de Demet? ¿Qué lecciones creen que son las más importantes? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Me interesa mucho saber qué es lo que esta historia les provocó, cuáles son sus reflexiones y qué es lo que se llevan de este análisis. Y antes de que se vayan, no olviden dejar un like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la humildad siempre es la mejor compañera. Y como siempre, manténganse enfocados y persigan sus sueños con pasión y determinación. Hasta la próxima.